Voy a dar inicio a la siguiente narración agradeciendo tu apreciada compañía esta noche. Sin mayor dilación, la historia a narrar la noche de hoy es un fragmento del libro El extraño caso de Charles Dexter Ward y otros relatos, por el autor Howard Phillips Lovecraft. La ambientación del video es obra del talento de Joel Faceri. Los links en la descripción del video. El viejo Bux. Una extemporánea tragedia por Marco Lolio, procónsul de Galia. El billar de Sheehan, que adorna uno de los callejones menores en el corazón del distrito de los Corrales de Chicago, no es un lugar agradable. Su aire, cargado de 1000 olores como los que Coleridge hubiera encontrado en la colonia, pocas veces conoce los rayos purificadores del sol. Además, lucha por espacio contra el humo de un sinnúmero de puros baratos y cigarrillos que cuelgan de los ásperos labios de un sinnúmero de animales humanos que embrujan el lugar día y noche. Pero la popularidad de Sheehan permanece sin igual. Para esto hay una razón, una muy evidente para cualquiera que se tomara la molestia de analizar los hedores mezclados que prevalecen ahí. Por encima del humo y de la nauseabunda proximidad se alza un aroma, antes familiar por todas las tierras, pero que ahora ha sido felizmente exiliado a las calles secundarias de la vida por el edicto de un gobierno benevolente. El aroma de un fuerte y retorcido whisky, un preciado tipo de fruta prohibida en este año de gracia de 1950. Sheehan es el reconocido centro del tráfico subterráneo de licor y narcóticos de Chicago, y como tal, tiene cierta dignidad que se extiende incluso hacia los desalineados agregados culturales del lugar. Pero, hasta hace poco, había uno que yacía fuera del brillo de esa dignidad, uno que compartía la miseria y suciedad, pero no la importancia de Sheehan. Él era llamado el viejo Bux, y era el objeto menos respetable en un ambiente poco respetable. Muchos intentaron adivinar lo que había sido antes, pues su vocabulario y la manera en la que hablaba cuando estaba borracho, hasta cierto grado, suscitaba el asombro, pero lo que él era en el presente suponía menor dificultad, pues el viejo Bux, en grado superlativo, encarnaba la patética especie conocida como el vago o el sin techo. Una noche había irrumpido localmente en Sheehan, espumeando de la boca y pidiendo a gritos un whisky y hachís. Y tras haber sido provisto de todo, bajo el entendido de que haría varios trabajos en el lugar, se había mantenido ahí, trapeando pisos, lavando escupideras y vasos, y atendiendo un centenar de tareas domésticas a cambio de bebida y droga, que eran necesarias para mantenerlo vivo y cuerdo. Hablaba poco, normalmente en la jerga común del bajo mundo, pero, en ocasiones, cuando estaba inflamado por una inusualmente generosa dosis del áspero whisky, estallaba en una serie de incomprensibles polisílabos y pedazos de prosa sonora y verso, que llevaron a ciertos parroquianos a conjeturar que había visto tiempos mejores. Uno de los clientes habituales, un defraudador bancario encubierto, llegó a conversar regularmente con él, y por el tono de su discurso, se aventuró a opinar que había sido un escritor o un profesor en otro tiempo. Pero la única pista tangible hacia el pasado del viejo Bux era una fotografía desvaída, que siempre llevaba con él, una fotografía de una joven mujer de nobles y hermosos rasgos. A veces la extraía de su raído bolsillo, la desenvolvía cuidadosamente del papel con la que la cubría, y la miraba durante horas con la expresión de inefable tristeza y ternura. No era el retrato que alguien de bajo mundo fuera probable que conociera, sino una dama de calidad y alcurnia, ataviada en una anticuada vestimenta de hace 30 años. El mismo viejo Bux parecía también pertenecer al pasado, pues incluso su ropa corriente llevaba todas las señales de antigüedad. Era un hombre de inmensa altura,
probablemente más de 6 pies, aunque sus encorvados hombros a veces contradecían este hecho. Su cabello, de un sucio blanco y cayendo en varios puntos, nunca estaba peinado, y sobre su demacrado rostro crecía una sarnosa barba de pelo áspero, que siempre parecía estar en etapa de crecimiento, nunca afeitada, pero tampoco lo suficientemente larga para considerarse una barba respetable. Sus rasgos quizás habían sido nobles antes, pero ahora parecían atravesados por los espantosos efectos de la terrible disipación. En algún otro momento, probablemente hacia la mitad de su vida, se notaba que había sido desagradablemente gordo, pero ahora estaba horriblemente flaco. Su carne púrpura colgaba en flácidas bolsas bajo los llorosos ojos y sobre sus mejillas. En su conjunto, el viejo Bugs no era alguien que agradara a la mirada. El temperamento del viejo Bugs era tan extraño como su aspecto. Ordinariamente era consecuente a su tipo de indigente, presto para hacer lo que fuera por un níquel o una dosis de whisky o hachís. Pero en raros momentos, él mostraba los rasgos que le habían ganado su apodo. Entonces, se enderezaba y cierto fuego comenzaba a crepitar en sus ojos. Su comportamiento asumía una insólita gracia, e incluso dignidad, y las hundidas criaturas a su alrededor podían percibir algo parecido a la superioridad, algo que los hacía menos propensos a propinarle las patadas y golpes habituales a su pobre y esclavo trasero. En estos momentos, él mostraba un humor sardónico y hacía comentarios que la gente de Sheehan consideraba tontos e irracionales, pero los hechizos pronto se esfumaban, y el viejo Bugs continuaba con su eterno trapeado de pisos y limpieza de escupideras. Salvo por una cosa, el viejo Bugs habría sido el esclavo ideal del establecimiento, y esa cosa era su conducta cuando los jóvenes se acercaban para su primera bebida. El anciano se levantaba del piso, lleno de ira y excitación, murmurando amenazas y advertencias, y buscaba disuadir a los novicillos de embarcarse en el curso de ver la vida como era. Él balbuceaba y se enfurecía, explotando en sesquipedales, admoniciones y extraños juramentos, animado por la temerosa sinceridad que producía escalofríos en más de una mente mecida por las drogas de la abarrotada habitación. Pero, después de un tiempo, su cerebro debilitado por el alcohol se extraviaba y, con una tonta sonrisa, volvía a su trapeador o su paño de limpieza. No creo que muchos de los clientes habituales de Sheehan pudieran olvidar alguna vez el día en que llegó el joven Alfred Trevor. Él era todo un hallazgo, un acaudalado entusiasta joven que llevaría hasta el límite cualquier cosa que acometiera, o al menos ese fue el veredicto de Pete Schultz, un corredor de Sheehan, que se había encontrado con el muchacho en la Universidad de Lawrence, en el pequeño pueblo de Appleton, Wisconsin. Trevor era el hijo de unos prominentes padres de Appleton. Su padre, Carl Trevor, era un abogado y ciudadano distinguido, mientras que su madre se había labrado una envidiable reputación como poeta bajo su nombre de soltera, Eleanor Wing. Alfred mismo era un erudito y un poeta distinguido, aunque maldito por cierta irresponsabilidad infantil que lo volvió una presa ideal para ser un corredor de Sheehan. Él era rubio, apuesto y mimado, vivaz, ansioso por probar las distintas formas de la disipación sobre las que había leído y escuchado. En Lawrence, había sido un prominente integrante de la parodia de una fraternidad, Tapa Tapa Keg, donde él era el más alocado y alegre de los alocados y alegres jóvenes juerguistas, pero esta inmadura y colegial frivolidad no lo satisfacía. Él conocía vicios más profundos a partir de los libros, y ahora anhelaba conocerlos todos de primera mano. Quizás su tendencia hacia la algarabía había sido estimulada en parte por la represión de la que había sido objeto en casa,
pues la señora Trevor había tenido razones particulares para instruir a su único hijo con la rígida severidad. Ella, en su propia juventud, había sido profunda y permanentemente impresionada por el horror de la disipación por el caso de uno con el que había estado comprometida por un tiempo. El joven Galpin, el prometido en cuestión, había sido uno de los hijos más destacados de Appleton. Alcanzó distinciones desde niño por su maravillosa mentalidad. Ganó vasta fama en la Universidad de Wisconsin y a la edad de 23 años había regresado a Appleton para tomar la posición de profesor en Lawrence y para deslizar un diamante por el dedo de la hija más hermosa y brillante de Appleton. Durante una temporada, todo fue felicidad, hasta que la tormenta estalló sin advertencia previa. Malos hábitos, que venían de la primera bebida, ingerida años atrás en la soledad de los bosques, se manifestaron en el joven profesor, y solo gracias a una rápida renuncia, escapó de un desagradable juicio por daños a los hábitos y a la moral de los pupilos a su cargo. Con su compromiso roto, Galpin se mudó al este para comenzar de nuevo, pero más temprano que tarde, la gente de Appleton escuchó de su despido en desgracia de la Universidad de Nueva York, donde había ganado una plaza como profesor de inglés y literatura. Galpin ahora dedicaba su tiempo a la biblioteca y a las conferencias, preparando volúmenes y discursos en varios temas conectados con las bellas letras, y siempre mostró un genio tan notable que parecía que el público debería de perdonarle sus equivocaciones pasadas. Sus apasionadas ponencias en defensa de Byron, Poe, Verlaine y Oscar Wilde se aplicaban también a él mismo, y en el corto verano indio de su gloria, hubo rumores de un renovado compromiso con un cierto hogar culto en Park Avenue. Pero entonces cayó el golpe. Un último escándalo, que comparado con los otros podría reducirse a nada, destrozó las ilusiones de quienes habían llegado a creer en el enderezamiento de su conducta, y el joven hombre abandonó su nombre y desapareció de la vida pública. Se rumoraba por aquí y allá que había sido asociado con cierto cónsul de Hastings, cuyo trabajo para el teatro y las compañías de cine atraía cierto grado de atención por su alcance erudito y su profundidad. Pero en poco tiempo, Hastings también desapareció de la mirada pública, y Galpin se volvió un solo nombre que los padres citaban con un acento grave. Eleanor Wing no tardó en celebrar su matrimonio con Carl Trevor, un joven y prometedor abogado, y de su antiguo admirador apenas retuvo lo suficiente en la memoria como para dictar tanto el nombre de su único hijo como la guía moral del apuesto y testarudo joven. Ahora, a pesar de esta guía, Alfred Trevor estaba en Sheehan, a punto de tomar su primera copa. «Jefe», gritó Schultz, mientras entraba en la pestosa habitación con su joven víctima. «Conozca a mi amigo, Al Trevor, el mejor chaval de Lawrence. Eso es en Appleton, Wisconsin. Usted sabe, es un tipo a todo dar. Su padre es abogado de una gran empresa de su pueblo. Su mamita, una genio de los libros. Él quiere conocer la vida como es. Quiere saber lo que son los verdaderos jugos. ¿Cómo rayos saben? Así que recuerda que es mi amigo y trátalo bonito». Cuando los nombres Trevor, Lawrence y Appleton cayeron en el aire, los vagos percibieron algo inusual. Quizás era solo algún ruido conectado con las chasqueantes bolas de las mesas de billar, o el repiqueteo de los vasos de cristal que llegaban desde las crípticas regiones traseras. Quizás solo era eso, además de algún extraño crujido que llegaba de las sucias cortinas que colgaban de la única turbia ventana, pero muchos pensaron que alguien en la habitación había apretado los dientes y tomado aliento. «Gusto en conocerlo, Sheehan», dijo Trevor en un tono quedo y educado. «Esta es mi primera experiencia en un lugar así, pero soy un estudiante de la vida, y no quiero perderme de experiencia alguna. Hay poesía en cosas como esta, ¿sabe? O quizás no lo sepa, pero da lo mismo». «Joven», respondió el propietario, «tú has venido al lugar correcto para ver la vida.
Tenemos todo tipo de ella, verdadera vida y un buen rato. El maldito gobierno puede intentar hacer gentes buenas si quiere, pero no puede evitar que un tipo empine el codo cuando se le venga en gana. ¿Qué quieres, muchacho? ¿Bebida? ¿Coca u otro tipo de droga? No puedes pedir algo que no tengamos. Los clientes habituales cuentan que en este punto notaron que se había detenido el monótono y regular paso del trapeador. «Quiere un whisky, un clásico destilado de centeno», exclamó Trevor entusiastamente. «Le confieso, estoy más que cansado del agua después de leer sobre los ratos alegres que la gente pasaba en los buenos tiempos. No puedo leer una anacreóntica sin que se me humedezca la boca. Y es algo mucho más fuerte que el agua lo que mi boca desea. Anacreóntica. ¿Qué diablos es eso?» Varios parroquianos miraron al joven como si se encontrara fuera de su elemento, pero el defraudador bancario encubierto les explicó que Anacreonte era un alegre perro viejo que vivió hace muchos años, y que escribió sobre la diversión que tuvo cuando el mundo era como Sheehan. «Déjame ver, Trevor», prosiguió el defraudador. «¿No dijo Schultz que tu madre era una persona literaria también?» «Sí, maldita sea», contestó Trevor, «pero nada como el viejo Tellano. Ella es una de esas aburridas y eternas moralizadoras que tratan de quitar toda alegría de la vida, a la manera de Namby Pamby. ¿Han escuchado hablar de ella?» Escribía su nombre de soltera como Eleanor Wing. Con esto, el viejo Books dejó caer su trapeador. «Pues, aquí está lo suyo», anunció Sheehan jovialmente, mientras un carrito de botellas y vasos era empujado hacia la habitación. «Un buen whisky, tan ardiente como no podrás encontrar en Chicago». Los ojos del joven se empañaron, y sus fosas nasales se cerraron con los vapores de líquido pardo que el sirviente vertía para él. Lo repelía horriblemente y disgustaba a su inherente delicadeza, pero su determinación de probar todo lo que la vida tenía para ofrecer permanecía en él, y se mantenía valiente. Pero antes de que su resolución fuera puesta a prueba, intervino lo inesperado. El viejo Books, desde la agazapada posición en la que había estado hasta entonces, saltó hacia el joven y apartó de sus manos el vaso levantado, casi simultáneamente atacando el carrito de las botellas con su trapeador, esparciendo sus contenidos por el piso en una confusión de fluidos olorosos y botellas y agitadores rotos. Varios hombres, o cosas que habían sido hombres, se tiraron al piso para lanzarse a lamer los charcos de licor derramado, aunque la mayoría permaneció inmóvil, observando las acciones sin precedentes del indigente esclavo del bar. El viejo Buck se irguió frente al sorprendido Trevor, y con una mesurada y educada voz, dijo: «No hagas esto. Fui como tú alguna vez y lo hice. Ahora soy como esto». «¿Qué quieres decir, maldito y estúpido anciano?», gritó Trevor. «¿Qué pretendes al interponerte entre un caballero y sus placeres?». Sheehan, recuperado ahora de su asombro, avanzó y puso su pesada mano sobre el hombro del viejo desamparado. «Eso es lo último que te tolero, viejo pajarraco», exclamó furiosamente. «Cuando un caballero quiere tomarse una copita de aquí, por Dios, así lo hará, sin que interfieras. Ahora vete antes de que te saque a patadas». Pero Sheehan lo había confrontado sin conocimiento científico de psicología normal y los efectos de un estímulo nervioso. El viejo Books, aferrando con mayor fuerza su trapeador, había comenzado a empuñarlo como si fuera la jabalina de un hoplita macedonio, y pronto consiguió abrirse un considerable espacio a su alrededor, mientras gritaba frases desconcertadas, entre los que se repetía prominente: «Los hijos de Belial, inflados con insolencia y vino». La habitación se volvió un pandemonio. Los hombres gritaban y aullaban con miedo del siniestro ser que los había despertado. Trevor parecía aturdido en la confusión y se encogió contra la pared a medida que se recrudecía la trifulca.
Él no beberá, él no beberá, rugía el viejo Bugs, cuando parecía agotar todas sus citas, o quizás superarlas. La policía apareció en la puerta, atraída por el ruido, pero durante un momento no mostraron intención de intervenir. Trevor, ahora completamente aterrorizado y curado para siempre de su deseo de conocer la vida por la ruta del vicio, se escurrió poco a poco hacia los recién llegados abrigos azules. Si tan solo pudiera escapar y tomar un tren hacia Appleton, reflexionaba. Consideraba que su educación sobre la disipación estaría completa. De pronto, el viejo Bugs dejó de empuñar su jabalina y se quedó completamente quieto, irguiéndose más derecho de lo que yo o cualquier habitante de ese lugar lo había visto antes. «Ave César, moriturus te saluto», gritó y cayó sobre el piso empapado de whisky, para no levantarse nunca. Las impresiones subsecuentes nunca abandonaron la mente del joven Trevor. La pintura era borrosa, pero imposible de erradicar. La policía se abrió paso entre la multitud, interrogando a cualquiera a profundidad, acerca tanto del incidente como de la figura muerta sobre el piso. Agobiaron particularmente a Sheehan con sus preguntas, aunque no obtuvieron alguna información de valor sobre el viejo Bugs. Luego, el defraudador bancario recordó la fotografía y sugirió que se contemplara y archivara para su identificación en el cuartel de policía. Un oficial se inclinó a regañadientes sobre la repugnante figura de ojos vidriosos y encontró un cartón envuelto por un pañuelo, que pasó entre los otros. «¡Una pollita!», dijo lascivamente un borracho mientras examinaba el hermoso rostro, aunque los sobrios no miraron de la misma manera, sino con respeto y vergüenza ante los delicados y espirituales rasgos. Nadie pareció ubicar a la retratada, y todos se preguntaron cómo un indigente trastornado por las drogas podía tener una fotografía así entre sus posesiones. Todos menos el defraudador bancario, que observaba con incomodidad a los entrometidos de abrigo azul. Él había mirado un poco más allá de la máscara de la completa degradación del viejo Bugs. Luego, la fotografía llegó hasta Trevor y provocó un cambio sobre el joven. Tras el primer vistazo, colocó de nuevo el pañuelo sobre el retrato, como si quisiera escudarlo de la sordidez del lugar. Después contempló durante largo tiempo a la figura sobre el piso, como si buscara algo, tomando nota de su altura y del conjunto de rasgos aristocráticos que parecían emanar ahora que la maldita llama de su vida se había extinguido. «No», dijo precipitadamente cuando le preguntaban por la dama del retrato. «La fotografía era tan vieja», añadió, «que nadie podía esperar que se reconociera». Pero Alfred Trevor no dijo la verdad, como muchos adivinaron cuando se ofreció a hacerse cargo del cuerpo y asegurar su entierro en Appleton. Sobre la repisa de la chimenea de la biblioteca de su casa colgaba una réplica exacta de la fotografía, y durante toda su vida, él había conocido y amado a la retratada, pues los gentiles y nobles rasgos retratados eran los de su propia madre. Muchísimas gracias por acompañarme en este video de Narraciones Catrín. Si el video fue de tu agrado, lo único que te pido es que reconozcas mi trabajo de la manera en que esta plataforma nos permita. Y recuerda la campana de notificaciones para no perderte nuevas narraciones. Sin más por el momento, te deseo una hermosa noche.